Bendiciones, hermanos. Les habla el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Vamos a estar haciendo una pequeña oración y vamos a comenzar con este capítulo 2 del versículo 8 en adelante del libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por habernos salvado en la cruz. Gracias por tu muerte y resurrección. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque eres tú el que nos guía ahora a entender. Gracias porque eres tú el que nos motiva, Señor, ahora a aplicar también la palabra que vamos a escuchar a través de este mensaje. Toma control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, el mensaje de la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Y recuerde que estamos viendo el libro de Apocalipsis desde un enfoque dispensacional. Estamos hablando de la iglesia de Cristo en un tiempo histórico. Eran iglesias literales, estas 7 iglesias a las que el apóstol Juan envía este mensaje, pero también nos muestran un panorama histórico de lo que fue la iglesia de Cristo desde el día de Pentecostés hasta que vuelva el Señor y que levante a su iglesia en el rapto de la iglesia. El versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el versículo 8, hermanos, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el Señor se presenta, como en el versículo 18 del capítulo 1, se presenta como el primero y el postrero. Acá el Señor también agrega el que estuvo muerto y vivió. Es importante reconocer que según el mensaje acá de iglesia, el Señor se manifiesta de una manera diferente. Se manifiesta con diferentes títulos, con diferentes posiciones o diferente honra de lo que Él logró en la cruz del Calvario y luego de resucitar al tercer día. Esmirna, hermanos, era una iglesia literal en el tiempo del apóstol Juan, alrededor del 96 después de Cristo. Estaba ubicada a 35 millas al norte de Éfeso. Estuvimos hablando de Éfeso la semana pasada. Esta iglesia no solo es una iglesia literal, sino que también representa una iglesia histórica. Es la iglesia que cubrió desde el año 160 aproximadamente después de Cristo hasta el año 312 después de Cristo. Cuando lleguemos a la iglesia de Pérgamo, el mensaje, vamos a ver que el número 312 o el año 312 es bien importante en cuanto a lo profético y marca el comienzo de la iglesia de Pérgamo. Lo vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, la semana que viene. Esmirna es el nombre de una resina de donde se sacaba la mirra. Se la presionaba como se presionaban las uvas o los olivos para sacar el aceite de oliva, y se sacaba la mirra. Usted sabe que la mirra era un elemento muy muy caro en la época del Señor Jesús, porque se utilizaba para embalsamar los cuerpos. La mirra era uno de los elementos que habían llevado las mujeres después del día de reposo, supuestamente para embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo, y cuando llegan, por supuesto, encuentran la tumba vacía. La ciudad de Esmirna, al día de hoy, esto es tan interesante, cuenta con 200.000 habitantes, y la tercera parte de esta de esta ciudad, al día de hoy, profesan ser cristianos. El Señor a esta iglesia, literal, pero esta iglesia también que cubrió los años del 160 al 312 después de Cristo,
no le da ninguna crítica, no hay ninguna crítica para esta iglesia. La ciudad de Esmirna era un centro para la ciencia, para la medicina. La ciudad participó del culto al emperador. Es importante entender que Policarpo fue discípulo de Juan y fue pastor de esta iglesia. Dice la tradición judía que murió enterrado vivo a los 86 años, después de haber conocido a Cristo. Se cree que este hombre vivió más de 100 años, 106 años, 110 años. Este obispo de Esmirna, como dice la tradición judía y las cartas de los padres de la iglesia, que el mismo Juan nombró como obispo de Esmirna a este hermano que murió como mártir, Policarpo, dice que murió enterrado vivo, entonces se negó a adorar al César siendo cristiano. Es importante ahí en el versículo 9 entender también que el Señor sabe lo que pasaba con esta iglesia. Aparentemente tal vez Policarpo fue pastor de esta iglesia en la época que llega la carta. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta ciudad se había levantado un grupo de judíos muy poderoso en cuanto a influencia, en cuanto a dinero, y comenzaron un grupo, hermanos, de oposición tremenda a lo que era la iglesia en Esmirna. Este grupo judío era muy numeroso, fue muy hostil a esta iglesia. Por eso fíjese que en el versículo 9 el Señor dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué triste pensar que el pueblo judío podría haber sido perfectamente parte de la iglesia de Cristo como judíos cristianos, pero ellos eligieron ir en contra de lo que es la palabra de Dios, nunca reconocieron a Cristo y aún después, casi 70, 80 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, este grupo de judíos en Esmirna seguía llevando cristianos a la muerte. Al rechazar a Cristo, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás. Pero fíjese que el Señor dice, tú eres pobre, pero en realidad tú eres rico. El Señor está diciendo, no importa lo que tienen, no importa cómo está la iglesia, no importa si hay necesidad, ustedes son ricos para mí. Ustedes son ricos por lo que están haciendo, por la obra del Evangelio. Algo más que queríamos compartir, hermanos, ahí en el versículo 10, el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cuando el Señor declara que el diablo echará a alguno de ellos en la cárcel por 10 días, hay dos interpretaciones que se manejan en cuanto a qué es este número 10. El número 10, para el pueblo judío, para la numerología judía, puede aplicar tanto para el número de la redención como para el número de los gobiernos que se van a oponer a la iglesia de Cristo durante el tiempo de la tribulación. Usted puede leer ahí en Apocalipsis 13:1 de que la bestia de las aguas, que va a ser un gentil, siempre las aguas proféticamente hablan de pueblos gentiles, esta bestia que sale de las aguas tiene 10 cabezas. De alguna manera, 10 gobiernos se van a unir no solo para adorar a la bestia, sino también para perseguir a todos aquellos que adoran a Dios o que buscan de Dios, porque ellos, utilizando también al falso profeta, la bestia de la tierra, como sigue después ahí en el capítulo 13, va a ser un judío que se va a declarar el Mesías y va a pedirle al mundo que adoren a este hombre que ahora es el gobernante mundial. Dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días se puede tomar como 10 días literales, que muchos opinan que tal vez sea 10 años. Este mensaje llega
en el año 96 después de Cristo a Esmirna. Algunos suponen que durante 10 años iba a arreciar la persecución contra el pueblo cristiano. Sin embargo, hay otro grupo de historiadores o de teólogos que dicen que está relacionado con los 10 emperadores que martirizaron, que persiguieron en una forma tremenda a la iglesia de Cristo. El primer emperador comenzó en el año 54 y fue Nerón. Los 9 que siguen son Domiciano, Trajano, Adriano, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, quien finalmente en el año 284, el último de estos 10 emperadores, comienza su reinado y finalmente después, cuando llega el año 312 después de Cristo, Constantino declara el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Sea como fueran estos 10 días, de lo que nombra ahí la palabra en el 2:10 de Apocalipsis, lo podemos tomar como 10 años, lo podemos tomar como 10 ciclos de emperadores desde el año 54 después de Cristo, comenzando con Nerón. Recuerde que históricamente calculamos el final de esta iglesia alrededor del año 312 después de Cristo. Sigue ahí el versículo 10 diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el versículo 10, hermanos, el Señor nos termina pidiendo que seamos fieles, que sigamos tomados de la mano de Él y recibiremos la corona de la vida. La corona de la vida está relacionada no solo con la vida eterna, sino por la fe o cómo caminamos esa vida cristiana una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Cómo hemos mantenido la fe, aún en la tribulación, aún en las tragedias, creyendo por fe que el Señor Jesucristo es el que me ha dado la vida y que espera por mí cuando yo tenga que partir a su presencia. Dice, no, o sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos, la vemos allá en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, cuando todos los perdidos de todas las épocas van a ser levantados delante de Cristo para ese juicio, donde se les va a decir que ahora por toda una eternidad van a ser echados al lago de fuego. Usted y yo como cristianos vamos a sufrir la primer muerte. Nuestro cuerpo va a la tierra, nuestra alma, nuestro espíritu se va con Cristo. Y finalmente cuando el Señor llame a su iglesia, como nos habla la palabra ya en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando el Señor nos llame desde la nube, los muertos en Cristo resucitarán primero, nuestros cuerpos van a ser levantados de la tierra y se van a unir con el alma y el espíritu que ya estaban con el Señor. Pero primero, si el Señor viniera dentro de poco y usted y yo estuviéramos vivos todavía, primero los muertos serán levantados. Si usted y yo estuviéramos vivos, cuando el Señor llama a su iglesia desde la nube, simplemente el Señor nos lleva con Él, nuestro cuerpo es transformado, nuestro cuerpo es glorificado en el aire, hasta que lleguemos a su presencia, con cuerpo, alma y espíritu ya glorificado. Un cuerpo que no va a morir, un cuerpo que no va a sufrir, una mente, un corazón que no van a pensar para el mal, que no van a pensar de alguna manera en el yo, o no se va a utilizar el yo para nuestros propios intereses. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa que el Señor nos da a todos aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador. ¿Qué sacamos entonces, hermanos, del mensaje a Esmirna? Una iglesia que trabajó durante prácticamente 160 años, soportando tribulaciones, soportando la muerte, el martirio. Uno de sus pastores, Policarpo, 86 años después de haber recibido a Cristo, entrega su vida como mártir.
dice la tradición judía, que aún los judíos, cuando los gentiles de la ciudad de Esmirna estaban decidiendo cómo matarlo, a Policarpo, por ser cristiano, pareciera que tiraban suertes para ver si era echado a los leones, si era quemado vivo. Otra tradición dice que no fue enterrado vivo, como habíamos compartido, sino que se le hizo llevar su propia leña y fue quemado en un poste. Fíjese lo que dice Policarpo delante de los jueces paganos que lo llevaron a juicio, supuestamente para que él negara al Señor. Estas son las últimas palabras de Policarpo. 86 años hace que sirvo al Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? La tradición también dice, la tradición de los padres de la iglesia, hermanos, dice que en el año 168 este pastor de Esmirna fue martirizado. Vamos al mensaje de la iglesia de Pérgamo. El versículo 12 comienza con el mensaje de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba a 55 millas al noroeste de lo que era la ciudad de Esmirna. Otra iglesia literal del tiempo del apóstol Juan, otra iglesia a la que el Señor envía un mensaje muy importante, una iglesia importante porque en el tiempo que cubre esta iglesia, hermanos, la iglesia de Pérgamo, que abarca desde el año 312, prácticamente hasta el año 600 después de Cristo. Es una iglesia tan importante porque es donde se convierte la religión cristiana en la religión de todo el Imperio Romano, con todas las consecuencias que ello trajo a el pueblo de Dios. Cuando pareciera que todo era perfecto y que ahora no había más persecución, nosotros sabemos que después de unos 100 años, 200 años, de ese año 312 después de Cristo, ya en la ciudad de Roma y en todo el Imperio Romano se había establecido una iglesia que ya no tenía una doctrina sana, era una iglesia que había unido la religión con el Estado, y vamos a detallar de alguna manera lo que es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Es posible que el mensaje no lo completemos el día de hoy, pero seguiremos la semana que viene con este mensaje o esta carta de la iglesia de Pérgamo. Fíjese el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Acuérdese que el ángel era el pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El versículo 2, hermanos, vamos a hablar un poquito de la iglesia de Pérgamo. Entonces, 55 millas al noroeste de Esmirna. Esta ciudad había servido como capital de la provincia romana de Asia Menor por casi 250 años. Era un centro religioso pagano tremendo. Se adoraba a Esculapio, que era el dios serpiente, se adoraba a Atenas, a Dionisio, que era el llamado también dios Baco, que era el dios de la embriaguez, y se servía también a Zeus. Decenas de templos había en esta ciudad para adorar estos diferentes ídolos y muchos otros. Algo para compartir: el Dios con D chica, ¿verdad? Dios con D chica es un ídolo. Este dios Esculapio, que era el dios serpiente, es el mismo símbolo, o se utilizaba con el mismo símbolo que la medicina al día de hoy lo utiliza. Una serpiente como para arriba, con otra enroscada y enfrentando también sus cabezas. Bien interesante lo que sucede con la adoración a este dios serpiente, que hasta el día de hoy de alguna manera la medicina utiliza el símbolo a través del cual se lo adoraba. La ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad que levantó un templo en honor a César. Esto fue en el año 29 antes de Cristo.
Es importante también compartir, hermanos, que el Señor en el versículo 12 se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Está hablando del que tiene el poder de la palabra. Está hablando de aquel que habló y las cosas fueron creadas. El Señor se presenta también de esa manera allá en el versículo 11, del capítulo 1 de Apocalipsis. El Señor dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjese que el Señor, de la misma manera que a Esmirna, el Señor habla de donde estaba asentado toda la maldad pagana en contra del cristianismo. En el mensaje de Esmirna, el Señor les habla de que ahí está la sinagoga de Satanás. Sin embargo, en el versículo 13 del capítulo 2, en el mensaje a Pérgamo, el Señor declara donde está el trono de Satanás. Es muy importante reconocer esto. Dice ahí el versículo 13 también, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora. Fíjese que habla del trono de Satanás y habla donde mora, habla de una presencia continua. La ciudad de Pérgamo, hermanos, y el tiempo histórico también, no solo la ciudad literal, el tiempo histórico que abarcó esta iglesia, cubre lo que conocemos nosotros como el matrimonio ilícito. Pérgamo significa también matrimonio ilícito, cuando el Estado romano se une con la iglesia cristiana, cuando sube Constantino al poder en el año 312. Después de Cristo, se une todo lo que es lo pagano con la doctrina sana, y prácticamente en el año 600, cuando termina la dispensación o la influencia de esta iglesia de Pérgamo en cuanto a lo histórico, ya la doctrina cristiana estaba totalmente diluida, prácticamente no se conocía o no se compartía la palabra de Dios. Algo que quiero compartir también, vamos a seguir la semana próxima hablando de la doctrina de Balaam y Balac, que comienza en el versículo 14 del capítulo 2, porque tenemos ahí también bastante para compartir. En esta ciudad, en esta iglesia, aparentemente el pastor estaba permitiendo también no solo los cultos paganos dentro de algunos de sus miembros, estaba permitiendo la doctrina de los nicolaitas. Lo hablamos la semana pasada también a qué significaba este grupo de los nicolaitas. Así que, hermanos, aquí vamos a terminar. Espero que el mensaje que ha recibido haya sido de bendición para usted, para su familia. En todos estos mensajes de las iglesias de Apocalipsis, debemos reconocer, debemos recordar que el mensaje final del Señor Jesucristo es: yo estoy en control, yo soy el que te guía, yo soy el que te levanta. Y fíjese que el Señor a cada iglesia le da advertencias, les comanda a que por favor a través de estas cartas investiguen lo que Él les dice, que tomen en cuenta lo que Él les dice. La mayoría de estas iglesias no terminaron bien. La iglesia de Esmirna, gracias al Señor, pareciera que se mantuvo, pareciera que de alguna manera siguió sirviendo a Cristo. La iglesia de Pérgamo fue destruida totalmente. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y vamos a dejar que el Señor siga trabajando en nuestro corazón, en nuestra alma, a través de lo que hemos recibido. El Señor es fiel. Recuerda el versículo 10 del capítulo 2, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, como se le pide a los hermanos fieles de Esmirna. Seguiremos con el versículo 14 del capítulo 2, el mensaje a Pérgamo, la mitad del mensaje a Pérgamo que ya hemos compartido. Vamos a hacer un pequeño repaso. Prepárese para la semana que viene. Si usted pudiera leer todo el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, yo sé que va a ser de gran bendición, para que cuando lo compartamos, usted ya tenga una idea de lo que estamos hablando. Bendito Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana que ha escuchado este mensaje. Yo te pido, Señor, por los que todavía
no tienen a Cristo, tu Hijo amado, como Señor y Salvador. Yo te motivo, hermano, hermana, joven, que no tienes todavía a Cristo. Si puedes decir en esta oración: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que yo recibo en este momento a través de Cristo, mi Señor. Amén. Si has hecho esta oración, te motivo a comprar una Biblia, a conseguir una Biblia. Te motivo a seguir buscando la palabra de Dios en una iglesia con una doctrina sana, y el Espíritu Santo, que ya te ha sellado a través de esta oración, va a seguir trabajando en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga, hermanos, a todos los que han escuchado la palabra. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Bendiciones.